Nadie quería a la chica alienígena quemada en la subasta. Un granjero humano se levantó y superó a todos. El camión necesitaba alineación. Él y Cole lo había sabido durante 3 meses y no había hecho nada al respecto. Así que cada tramo de carretera recta se convertía en una pequeña negociación. Sus manos hacían ajustes constantes, casi inconscientes, para mantener la cosa apuntada hacia donde él quería. El segundo sol ya estaba 2 horas en lo alto cuando cruzó la cresta y descendió a Calder Flats. El centro comercial de la colonia se extendía debajo de él en la cuenca como algo derramado y nunca limpiado. Techos de chapa. Una torre de agua con una grieta que alguien había parchado con epoxi y optimismo. El tipo de lugar que siempre olía ligeramente a combustible de reciclador quemado y a decisiones tomadas con prisa. Tenía una lista: semillas resistentes a la sequía, si Gen en la tienda de suministros aún tenía alguna. Del último transporte de la Confederación, un convertidor de energía para la bomba de riego secundaria, que había estado funcionando con sus piezas originales durante 7 años y comenzaba a sonar como si tuviera opiniones al respecto, algunos paquetes de proteínas secas porque siempre se olvidaba de pedirlos y luego se quedaba sin ellos en momentos inoportunos. La lista era satisfactoria en su especificidad. No dejaba espacio para nada más. Estacionó al borde de la calle principal, donde el camino se ensanchaba y el polvo era un poco más fino. Salió y estiró la mano izquierda con cuidado, trabajando los nudillos hasta que la rigidez se liberó. Una cosa vieja. Había dejado de pensar. ¿De dónde venía hacía mucho tiempo? El calor le caía sobre el cuello y los hombros con la particular generosidad de una mañana de doble sol. El tipo de calor que era agradable durante exactamente 11 minutos antes de convertirse en un problema. La zona comercial de Calder se extendía unos 400 metros a lo largo del suelo de la cuenca. Operaciones legítimas en la zona principal, suministros y piezas de equipo y el intercambio de alimentos. El tipo de lugares que presentaban informes a la administración colonial y pagaban sus tarifas más o menos. Luego llegabas al otro extremo donde la calle se curvaba y los edificios se espaciaban y las cosas se ponían más silenciosas de una manera que en realidad no era silenciosa, solo cuidadosa. Ellie llevaba 6 años viniendo a Calder. Sabía dónde terminaba una cosa y dónde empezaba otra. Hizo su lista en orden. Gene tenía las semillas resistentes a la sequía. Una variedad desarrollada en algún lugar del tercer sector. Buena tasa de germinación, pero necesitaba nitrógeno extra en las primeras 8 semanas. Ellie compró 3 asignaciones completas y se sintió razonable al respecto. El convertidor de energía estaba en stock, pero costaba 40 créditos más de lo que había presupuestado, lo cual era molesto, pero no catastrófico. Los paquetes de proteínas los encontró en el intercambio sin dificultad. Iba de regreso hacia el camión, la cama ya cargada, cuando escuchó la voz de un hombre, llevando la cadencia particular de alguien que actúa para una audiencia. Las palabras no estaban claras al principio, solo el ritmo de ellas, el balanceo del showman. Ellie se dijo a sí mismo que no necesitaba saber lo que se decía. Dio 2 pasos más en dirección a su camión, luego se detuvo. No decidió caminar hacia él. Sonido. Simplemente dejó de alejarse de él. El patio detrás del salón de intercambio era un espacio amplio y polvoriento que probablemente había sido destinado a almacenamiento de equipos. Había sido reutilizado. Una plataforma de madera baja ocupaba el centro, y a su alrededor unos 40 hombres se agrupaban en grupos sueltos, algunos apoyados en postes de vallas, otros con los brazos cruzados, la mayoría con la expresión particular de personas que evaluaban algo, mientras fingían que no lo hacían. El subastador era un hombre corpulento con voz de generador, fuerte y monótona con subidas ocasionales,
trabajando un número de lote mientras un encargado movía figuras de los corrales de retención. Al otro lado del patio, hacia la plataforma. Eli se paró al borde del patio a la sombra del voladizo del edificio y miró los corrales de retención. Había quizás 15 de ellos. Todas mujeres, todas Zarati, lo que él registró con él. Reconocimiento plano de alguien que ha visto algo suficientes veces como para que ya no le sorprenda, solo le deprima de una manera sorda y persistente. Las Zarati no eran difíciles de identificar. Piel de tono azul, el tono variaba de persona a persona, pero siempre en ese rango, fresco y profundo como la parte inferior de una nube. Cabello blanco la mayoría, aunque algunas tenían cabello plateado o gris pálido, humanoide y con rasgos más humanos que la mayoría de las especies que se habían asentado en el borde colonial, lo que no había sido una protección para ellas, probablemente había empeorado las cosas. Su sistema de origen, prime, había estado ocupado durante 8 años. El dominio Krell lo había tomado sin dramas particulares y lo estaba usando para extracción de minerales y poco más. Las personas que no habían evacuado a tiempo terminaron dispersas, y la gente dispersa en el borde tendía a terminar en patios como este, siendo hablada en el lenguaje plano y evaluativo del inventario. Eli observó al subastador trabajar 2 lotes. Se dijo a sí mismo que solo estaba mirando. Había mirado antes y se había ido. Iba a irse. Entonces el subastador se movió hacia el corral de más allá, el aislado, la pequeña estructura ligeramente separada de las otras. Y Eli la vio. Tenía 20 y tantos años, tal vez. Difícil de decir con certeza. Estaba sentada en el suelo del corral con la espalda contra la valla del fondo y las rodillas recogidas, y podría haber estado dormida excepto que sus manos apoyadas en las rodillas estaban apretadas. Lo suficientemente fuerte como para que los nudillos estuvieran pálidos contra el azul de su piel. No. Estaba dormida. Estaba esperando de la manera específica en que las personas esperan cuando han aprendido que la paciencia es la única palanca disponible para ellas. La cicatrización le corría desde el hombro izquierdo por el lado del cuello y le llegaba al lado izquierdo de la cara, deteniéndose justo antes del ojo. No era fresca, era antigua. Cualquiera que fuera el fuego que había hecho esto, lo había hecho años atrás, y la piel había sanado de la manera en que lo hace la piel quemada, tirante y texturizada, un paisaje diferente al lado sin daños. Su cabello en el lado sin daños era largo y blanco, cayendo sobre su hombro derecho. En el lado cicatrizado, era más corto, creciendo a parches. El lado sin daños de su rostro era objetivamente extraordinario. La línea de su mandíbula, la forma de sus ojos, que eran oscuros y ligeramente inclinados hacia arriba en las comisuras exteriores. Pero Eli no pensaba en eso particularmente. Pensaba en las manos apretadas, en la cualidad específica de su paciencia, que no era resignación. No era una persona que se hubiera rendido. Era una persona que se estaba conservando. El subastador sacó su lote con una energía diferente a los demás. Menos profesionalismo, más espectáculo. Lote 14, dijo, y un murmullo de ruido recorrió la multitud. No exactamente risas. Algo parecido. Tenemos una Zarati hembra de 20 y tantos años, capaz de trabajar. Una pausa. Un gesto. Como pueden ver, tiene algunos daños previos. Hombro izquierdo y cuello, afectación parcial de la cara, la movilidad del brazo izquierdo está reducida según la evaluación médica. Estiró las últimas 2 palabras un poco, implicando comillas alrededor de ellas. La estamos listando para trabajo ligero. La puja inicial es de 20 créditos. 20 créditos no era mucho. Para contextualizar, las semillas resistentes a la sequía que Eli había comprado esa mañana costaban 38. Nadie pujó.
El subastador esperó, hizo un comentario que Eli no captó, pero que produjo ese murmullo de nuevo, esta vez más fuerte, disfrutando más claramente. Invitaba a la multitud a reírse a expensas de ella. Y varios estaban dispuestos. La mujer en el corral no levantó la vista. Sus manos permanecieron apretadas sobre sus rodillas, pero Eli notó algo que no había visto de lejos. A lo largo de sus sienes, y débilmente en sus muñecas, su piel tenía una cualidad que no era del todo como el resto. Una luminiscencia muy tenue. Era tenue, casi invisible a la luz del día, pero estaba allí, y no se estaba intensificando. Si acaso, parecía retraerse, como algo que se retiraba. 20 créditos. Trabajo fácil. No necesita mucho mantenimiento. Alguien busca una ganga aquí. El subastador dejó que la palabra ganga se cerniera en el aire. Como se deja que un mal olor se confirme a sí mismo. Un hombre cerca del frente. Ofreció 15 y se rió al decirlo. El subastador le devolvió la risa. Eli dijo: 25. Se oyó decirlo desde una ligera distancia. La forma en que te oyes decir algo cuando has hablado sin decidirte. El patio quedó brevemente en silencio. Las cabezas se volvieron. El subastador miró la parte de atrás de la multitud. Con una expresión que se recalibró. Un hombre a la izquierda de Eli, corpulento. Y fornido con el tipo de bronceado que venía de estar parado al sol mientras otras personas trabajaban, se dio la vuelta y lo miró. Eli lo había visto antes. Y no le había gustado lo que vio. Greg dirigía una operación de contratación de mano de obra en el asentamiento de Colder, suministraba trabajadores a los campamentos mineros al norte del límite de la colonia. Sus trabajadores tendían a permanecer contratados por mucho tiempo. Los campamentos eran el tipo de lugares que encontraban razones para extender los acuerdos. Greg miró a la mujer en el corral, luego miró a Eli, y algo se movió en su expresión. Evaluación, irritación, luego una decisión. 40, dijo Greg. Eli dijo, 50. La palabra salió antes de que Greg hubiera terminado por completo. Sin pausa. Sin consideración, solo el siguiente número. No era bravuconería. Era la aritmética de un hombre que había decidido algo y estaba siguiendo la decisión hasta su conclusión sin disfrutar particularmente el proceso. La mandíbula de Greg se apretó. Miró a Eli con la mirada de alguien que archiva información para usarla más tarde. 60, dijo. 75. El patio estaba muy silencioso ahora. Todos miraban. El subastador miraba. La mujer en el corral miraba. Eli se dio cuenta de que había levantado la vista. Sus ojos, oscuros y cuidadosos, estaban fijos en él, moviéndose entre él y Greg con la atención particular de alguien que sigue una situación que determinará su futuro inmediato. Greg dijo, está dañada, no vale la pena. 80, dijo Eli. No era un hombre rico. 80 créditos. Eran 2 semanas del margen de operación de la granja. Estaba haciendo el cálculo en su cabeza y llegando al mismo número. Greg lo miró por un largo momento. Tu pérdida, dijo y retrocedió. El subastador terminó el lote con un profesionalismo que había regresado un poco ahora que había una transacción real en marcha. Eli caminó hacia adelante a través de la multitud, que se apartó para él con la diferencia ligeramente cansada que la gente extiende a alguien que acaba de hacer algo que no entienden del todo. Pagó en la mesa al lado de la plataforma. El encargado, un hombre delgado que evitaba el contacto visual, llenó el formulario de transferencia y lo empujó para que Eli pusiera su huella dactilar. Eli miró el formulario por un momento. La casilla marcada, razón para la adquisición de mano de obra, tenía la palabra, agrícola, pre-rellenada en letra descolorida, una concesión a los estándares nominales de la colonia. Todo
El documento era un ejercicio de eufemismo, un sistema que se llamaba a sí mismo. Algo distinto de lo que era, porque lo que era no podía decirse en voz alta. Presionó su pulgar sobre él con la sensación de un hombre que acaba de hacer algo a la vez necesario y equivocado, y pasará algún tiempo dilucidando qué parte pesa más que la otra. El encargado la sacó del corral y la detuvo a 1 metro de Eli. Era más alta de lo que él esperaba, casi de su estatura. Estaba de pie, lo que él notó específicamente porque en esas circunstancias habría sido más fácil no estarlo. Lo miró. Él la miró. Ninguno de los dos dijo nada por un momento. Sus manos ya no estaban apretadas. Estaban a sus costados, abiertas. Fue lo primero pequeño que él notó de ella. Hay un camión, dijo él, porque era lo único útil que podía ofrecer de inmediato. Si quieres viajar o caminar de regreso a él, cualquiera de las dos está bien. Ella lo miró con una evaluación cuidadosa y sin prisas, como alguien que ha aprendido por las malas que una oferta y su significado real no siempre son lo mismo. Camión, dijo ella. Su voz era uniforme, y su idioma estándar era bueno. El tipo de bueno que provenía de aprenderlo deliberadamente en lugar de crecer con él. Él recogió sus compras. De donde las había dejado cerca del edificio, y ella caminó a su lado, no detrás de él, de regreso hacia el camión. Él también lo notó, sin darle importancia. Condujeron durante 40 minutos antes de que alguno de los dos hablara. Las llanuras de Calder dieron paso al largo tramo de llanura desértica que separaba el asentamiento del territorio agrícola, y los dos soles se movieron juntos en el cielo, el más grande adelantándose a medida que la tarde avanzaba. La alineación del camión todavía necesitaba trabajo. Él hizo sus ajustes sin pensar en ellos. Ella se sentó con su lado cicatrizado hacia la ventana. No podía decir si esto era hábito o preferencia o algo más. La carretera estaba irregular en dos lugares, y él los tomó lentamente. No decidió tomarlos lentamente. Simplemente lo hizo. En la estación de agua exterior de la colonia, una estructura de hormigón destartalada con dos grifos que funcionaban y una bomba solar que funcionaba alrededor del 70% del tiempo. Se detuvo, llenó sus dos recipientes de carretera del grifo. Cuando regresó al camión, puso un recipiente en el asiento entre ellos y el suyo en el portavasos. Ella miró el recipiente por un momento, luego lo tomó y bebió constantemente, con cuidado, no desesperada, como alguien que se rehidrata estratégicamente en lugar de alguien que ha estado sediento, lo que le dijo algo sobre cómo ella abordaba una situación. Lo dejó y miró el camino que tenían por delante. Mi nombre es Sia, dijo. Eli Cole. Él puso el camión en marcha. Mi granja está a unos 40 minutos más. Tengo una habitación de invitados. Si estás dispuesta a trabajar, hay mucho de eso. Si no lo estás, esa es una conversación que podemos tener cuando lleguemos allí. Ella consideró esto. ¿Qué tipo de trabajo? Cultivos. Principalmente preparación del suelo, riego, algo de mantenimiento de la cosecha. Dirijo una operación en solitario. Está atrasada. Hizo una pausa. No. Voy a fingir que la granja no necesita ayuda. La necesita, pero no por eso te compré. Ella esperó el resto de esa frase. No llegó de inmediato. El subastador se estaba portando como un idiota, dijo Eli, era la explicación más verás que tenía y tampoco era toda la verdad, pero era donde comenzaba la verdad. Todavía no estaba listo para ir más allá. Algo cambió en su expresión. No una sonrisa, no exactamente. Un ligero cambio de tensión, como una puerta moviéndose un grado fuera de su marco sin abrirse. Lo era, asintió ella. Greg es peor, dijo Eli. ¿Sabes quién es? He oído el nombre. Los
Campamentos a los que suministran no son lugares donde quieras estar. Eso es todo. Lo que diré al respecto. Ella asintió una vez lentamente, como si estuviera archivando la información con precisión. Condujeron otros 20 minutos y la maleza comenzó a dar paso a tierras cultivadas. Hileras de plantas en el suelo rojizo, que se extendían desde la carretera en líneas ordenadas. Luego, la propia granja apareció a la izquierda. Estructuras bajas construidas para la función en lugar de la forma. Una casa principal y dos dependencias en el largo y esbelto cobertizo del granero de equipos. Una turbina eólica girando a media velocidad, con la brisa de la tarde. Algunas vallas parchadas que Eli llevaba casi un año queriendo reemplazar. Ella lo miró por la ventanilla del pasajero. Él la observó. Mirarlo por el rabillo del ojo. Su expresión era la de alguien que se esfuerza por no sentir nada en particular por algo, lo cual era su propia clase de sentimiento. Él estacionó, bajó y la condujo a la casa sin ceremonia. Le mostró la habitación de invitados al final del pasillo, la que mantenía limpia por costumbre, aunque nadie la usaba. Pequeña pero privada. Una cama individual, una ventana orientada al este, una silla de madera. Le mostró el cerrojo de la puerta, el cerrojo interior. Lo movió de un lado a otro 2 veces para que ella pudiera verlo moverse. Funciona desde dentro, dijo él. Quiero que sepas eso. Antes que nada. Ella se quedó en el umbral de la habitación y miró el cerrojo. Luego a él. Gracias, dijo. Y la forma en que lo dijo fue cuidadosa y específica, no la cortesía automática de alguien que lo dice por costumbre, sino el reconocimiento considerado de alguien que entiende exactamente lo que acaba de ser dado. Él la dejó instalarse y volvió a descargar el camión. Ella estaba en los campos antes que él a la mañana siguiente. Él salió al amanecer y la encontró caminando ya por las líneas de riego, revisando las conexiones en cada junta, moviéndose con la concentración económica de alguien que sabe lo que busca. Él la observó por un momento desde el borde del campo, antes de que ella lo escuchara y se diera la vuelta. 2 de estos conectores están fallando, dijo ella, señalando la presión en el extremo de esta línea. Es probablemente el 40% del diseño. Tus zonas de raíces en la sección este no están recibiendo lo que necesitan. Él miró donde ella señalaba. Tenía razón. Él había sabido que había un problema de presión durante semanas y lo había abordado como un misterio cuando aparentemente era un conector con fugas. Tengo repuestos en el granero, dijo. Lo sé. Miré esta mañana. Ella se volvió hacia la línea. Cuanto antes lo hagamos, mejor. Repararon los conectores antes de las 8 de la mañana. Ella sabía lo que hacía con el riego más que él, y él no. Fingió lo contrario. Él sostuvo las herramientas y aprendió el patrón de cómo ella se movía a través de una tarea deliberada y precisa, sin movimientos desperdiciados. Ella comía menos de su ración en las comidas. Él notó esto el segundo día y no comentó. La tercera mañana, simplemente puso más en su plato. Antes de llevarlo a la mesa. Ella lo miró, luego a él, no dijo nada, se lo comió. Se convirtió en algo que no discutieron. La granja tenía un tipo particular de silencio al que Eli se había acostumbrado durante 3 años de vivir solo. El tipo de silencio que no era exactamente pacífico, más bien como un aliento contenido. Ese silencio cambió en la primera semana. No ruidosamente. No dramáticamente. El sonido de otra persona moviéndose en la cocina a primera hora de la mañana. El sonido del trabajo siendo realizado en una parte diferente del campo de donde él estaba trabajando. El ritmo distante de los pasos de otra persona en el suelo duro. La cualidad de aliento contenido se alivió un poco a la vez, como algo que se había estado apretando sin su permiso se estaba
soltando lentamente. La encontró el cuarto día en la sala principal mirándola. Fotografía en el estante. Era un marco pequeño, una mujer al sol con la mano levantada contra el resplandor y una sonrisa que solo captó a medias antes del obturador. Él la había puesto donde pudiera verla, luego había pasado 3 años sin mirarla. Se dio la vuelta cuando lo escuchó entrar y su expresión era la neutralidad cuidadosa de alguien que ha sido sorprendido haciendo algo que podría ser inoportuno. Su nombre era Mara, dijo. Se sentó en la silla junto a la ventana. Accidente agrícola hace 3 años. Sia volvió a mirarla. Fotografía por un momento, luego la dejó exactamente donde había estado. Ella se sentó en la otra silla. Afuera, la turbina eólica giraba y un temblor de calor comenzaba sobre el campo lejano. El nombre de mi esposo era Orin, dijo. Murió en la ocupación, el primer año. Era lo máximo que le había contado sobre sí misma en 4 días. Y él lo entendió por lo que era. Una especie de equivalencia, no una competencia en el dolor, sino un reconocimiento. Una mano tendida a través de una mesa que ambos entendían que estaba puesta con pérdidas similares. ¿Eras agricultora?, preguntó él. Mi familia eran cuidadores de suelos, ingenieros de cultivos en la terminología de la Confederación, pero no usábamos esa palabra. Era simplemente lo que hacíamos. Ella miró sus manos. Fui entrenada en composición del suelo, siembra asociada, manejo del agua. Me consideraba buena en ello. Una pausa. La palabra antes se quedó entre ellos con su peso particular y ninguno de los dos la movió. Todavía eres buena. En eso, dijo. El diferencial de presión en esa línea de riego. Lo había estado buscando durante semanas. Algo cambió en sus sienes. Él lo había estado notando. Sin catalogarlo. La cualidad de su piel allí, el tenue rastro de algo luminoso. Que se iluminaba y se atenuaba sin un patrón aparente. Se iluminó ligeramente. Entonces, allí en la tranquilidad de la tarde de la sala principal. Él lo archivó sin saber aún dónde. Las semanas se movieron al ritmo del trabajo, y él dejó de contarlas con mucho cuidado. Ella reorganizó el programa de riego en su segunda semana, y él observó cómo los números en sus proyecciones de rendimiento se elevaban y sintió una mezcla de gratitud y el leve disgusto de alguien cuya ineficiencia ha sido suavemente hecha visible. Introdujo un sistema de siembra asociada en el bloque sur, plantas fijadoras de nitrógeno bajas entre las hileras de cultivos principales, y explicó la química del suelo mientras lo hacía con la minuciosidad despreocupada de una persona que olvida, a mitad de la explicación, que la otra persona no pidió una conferencia completa. A él no le importaban las conferencias. Ella era buena explicando las cosas sin condescendencia. Había una especificidad en la forma en que describía la dinámica del suelo, la retención de humedad en la zona radicular superior, la relación entre las plantas compañeras y el cultivo principal en términos de transferencia de nitrógeno que lo hacía sentir que estaba aprendiendo algo en lugar de ser corregido, lo cual era preciso. Estaba aprendiendo cosas que debería haber sabido hace 6 años cuando comenzó a cultivar esta tierra y no había sabido porque se las había estado inventando sobre la marcha, lo cual era una tradición de él y Cole en múltiples áreas de la vida. Comenzó a llevar un pequeño cuaderno, anotando las cosas que ella le decía. No había hecho eso desde sus días militares. Ella vio el cuaderno en la 3ª semana y lo miró con una expresión que él no pudo leer de inmediato. No estaba exactamente complacida. Más bien sorprendida por algo para lo que no había preparado una respuesta. En realidad estás tomando notas, dijo ella. La información vale la pena conservarla. Ella miró el cuaderno por un momento más. Luego volvió a lo que estaba haciendo, pero el velat en sus sienes se iluminó por un momento, no dramáticamente, solo un grado más cálido,
y luego se estabilizó. En la valla. Un martes, trabajando bajo el calor de los 2 soles, ella le entregó una herramienta diferente a la que él había tomado, una con un ángulo mejor para él. Trabajo en cuestión, mejor para su mano derecha que la que usaba. Automáticamente. Él hizo una pausa y la miró. Ella siguió trabajando. ¿Cuánto tiempo lleva sabiendo lo de la mano izquierda?, preguntó él. Tercer día. Ella no levantó la vista del poste que estaba colocando. La forma en que sostienes ciertas cosas, los ajustes que haces. Él giró la herramienta en su mano derecha. El ángulo era mejor. Militar, dijo. Hace mucho tiempo. Ella asintió como si esto respondiera a más que solo la pregunta de la mano. Él no explicó más y ella no preguntó. Esa era otra de las monedas que habían desarrollado entre ellos sin discutirlo. La comprensión de que una cosa podía ofrecerse en fragmentos y la otra persona tomaría el fragmento y esperaría el resto o no, y que ambos resultados eran aceptables. Había conocido a muy pocas personas en su vida que fueran naturalmente fluidas en esto. Su esposa lo había sido. Él había asumido que era particular de ella. Estaba revisando esa evaluación. Había cosas en el trabajo diario que se acumulaban. La forma en que ella organizaba las herramientas al final de una tarea, devolviéndolas a la misma posición cada vez con una consistencia que hacía que encontrarla fuera sencillo. La forma en que se movía entre las hileras de cultivos durante su inspección vespertina, lenta y pausada, sus manos ocasionalmente rozando una hoja o presionando brevemente la punta de un dedo en la tierra en la zona de las raíces. Y su expresión durante estos momentos era lo más cercano a lo desprevenido que él jamás la vio. El rostro de alguien que se comunicaba con algo que entendía profundamente y que había extrañado. Él observaba estas caminatas de inspección desde la distancia, a veces porque le decían más sobre quién había sido ella antes de la ocupación que la mayoría de lo que ella decía. Ella había sido alguien importante. No importante en el sentido político, no una líder o una funcionaria, sino importante de la manera en que son importantes las personas que poseen conocimientos esenciales. El tipo de persona en torno a la cual una comunidad se orienta cuando surge el tema específico de la experiencia de esa persona. En Sierra Prime antes de la ocupación. Ella habría sido la persona a la que llamabas cuando un cultivo estaba fallando, cuando las lecturas del suelo eran incorrectas, cuando el agua hacía algo inesperado. Ella habría sabido qué hacer porque ese era el conocimiento de su familia desde hacía generaciones, calibrado para esa tierra específica, ese clima específico, esas inundaciones específicas. Todo eso se había ido. Lo que quedaba era el conocimiento mismo, despojado del contexto que le había dado propósito, lo cual era un tipo particular de dolor que él no había considerado antes. Pensó en esto. Una tarde después de la caminata de inspección, sentado en el porche mientras ella venía del bloque este. El segundo sol acababa de ponerse, y el primario aún estaba un palmo por encima del horizonte, y la luz era larga y naranja sobre la yerba seca al borde del campo. Ella subió por el camino con el cabello suelto y algo del polvo del día aún en sus brazos. Y se sentó en los escalones del porche y miró el sol restante de la manera en que la gente mira las cosas que se alegra de tener. ¿Esto se parece en algo a Sierra Prime?, preguntó él. Se refería específicamente a la luz. Ella lo pensó. La calidad de la luz a esta hora. Un poco, hizo una pausa. El color de la yerba está mal. La nuestra era más verde. Casi una categoría diferente de verde, no solo más. Ella miró la maleza seca y leonada que se extendía hasta la primera hilera de cultivos. Pero el ángulo, el calor. Sí, a veces. Él se quedó con eso. ¿Es eso bueno o malo?, preguntó él cuando algo se parecía a algo. Ella lo miró.
Ambos, dijo. Mayormente bueno. Y volvió a mirar el sol, que terminó su descenso mientras. Ellos observaban sin prisa y dejó el cielo a las estrellas. Ella le contó sobre su mundo en pedazos. Durante las tardes, cuando el trabajo del día terminaba, y se sentaban en el porche con el aire más fresco que venía de las llanuras. Sierra Prime tenía 2 ríos en un continente norte de praderas que eran, dijo ella, a diferencia de cualquier cosa que él pudiera imaginar, verdes como una esmeralda, profundas y vivas. Su familia había cultivado el delta del río, que se inundaba 2 veces en el ciclo de crecimiento y depositaba el limo más fértil del sistema. Aprendías las inundaciones. Trabajabas con ellas en lugar de contra ellas. El primer año que se casó con Orin, tuvieron la mejor cosecha registrada en la historia del delta, y toda la comunidad vino a celebrar. Cuando le contó esto, ella miró la llanura oscurecida que tenían delante, y su voz era uniforme. Y la luz en sus sienes era tenue. La noche siguiente, le contó brevemente sobre la ocupación, de la forma en que se cuenta algo que te has dicho a ti mismo que no debe ocupar demasiado espacio. Los Krell habían venido por la placa rica en minerales debajo del continente sur y no se habían interesado particularmente en lo que ya vivía encima. La evacuación había sido rápida y mal organizada y no todos habían logrado salir. Orin se había quedado para ayudar a las personas que no podían moverse rápidamente, los ancianos, los heridos, y él no había tomado el último transporte. Ella había estado en ese transporte. Había visto el muelle quedarse atrás. Se detuvo allí. Ellie no la presionó. Las quemaduras no las explicó de inmediato. Él no preguntó. Había una paciencia entre ellos que se había convertido en algo en lo que él confiaba. La comprensión de que las cosas se dirían cuando estuvieran listas para ser dichas y no antes, y que preguntar era un tipo de presión que él no iba a aplicar. Ella se rió por primera vez al final de la tercera semana cuando uno de los animales fronterizos, una criatura de patas largas que se había adentrado desde la maleza a principios de la temporada y nunca se había ido del todo, metió la cabeza por la ventana baja del granero de equipos mientras ella estaba en medio de explicar un proceso de enmienda del suelo y los miró a ambos con la profunda sinceridad acusatoria que estos animales de alguna manera siempre lograban. Ella hizo un sonido, corto y silencioso, involuntario, y su mano se levantó para cubrirlo casi de inmediato. Como si la risa la hubiera sorprendido tanto como a cualquiera. Ellie miró al animal. Este retiró su cabeza de la ventana con dignidad. Él no reaccionó a su risa como la gente a veces reacciona a las cosas que se alegra de escuchar con un comentario o aprobación. Simplemente se quedó con ella. Dejó que fuera algo que había sucedido, que él pensaría más tarde que probablemente fue cuando comprendió que lo que se estaba construyendo entre ellos no era algo que necesitara ser señalado. Luego surgió el nombre de Greg. Fue en el intercambio de suministros en su siguiente viaje. Una mención casual del hombre del mostrador de piezas sobre cómo Greg había estado preguntando por la compra de la granja de carbón, si los documentos de transferencia se habían archivado correctamente, si la clasificación laboral estaba actualizada. El hombre del mostrador lo había dicho de la forma en que la gente pasa información. Que saben que es una advertencia pero no quieren ser atrapados pasándola. Ellie condujo a casa con la información sentada en la cabina junto a él como un pasajero frío. Llegaron al anochecer, lo cual no fue sutil. 3 hombres en un transporte bajo, el tipo de vehículo diseñado para parecer utilitario y que, en cambio, parecía específicamente el tipo de vehículo que aparecía para hacer las cosas desagradables. Greg salió primero con una camisa ligera y los brazos desnudos, la postura de un hombre que hace una visita social y los ojos de un hombre que hace algo completamente distinto. Sus 2 compañeros se quedaron
cerca del transporte con la postura particular de personas contratadas por su tamaño y su disposición a usarlo. Ellie estaba en el granero de equipos haciendo diagnósticos en la bomba secundaria cuando escuchó el transporte. Salió y miró. Luego fue a la casa. Rápido, sin correr. Ella ya estaba en el porche. Había oído el transporte y salido, y estaba de pie en la parte superior de los escalones del porche con la postura particular que él había aprendido a leer en las últimas semanas, recta y silenciosa, y la luz en sus sienes, casi completamente oscura. Ella había enfrentado algo como esto antes. Todo su cuerpo conocía la forma de ello. Él subió por el camino desde el granero y pasó junto a ella y se puso en los escalones del porche debajo de ella, entre ella y los hombres que se acercaban. No un gesto, solo donde se paró. Greg se detuvo al pie de los escalones. Miró más allá de él y hacia, luego fijó su mirada en él y con la mesura agradable de alguien que se ha preparado para una conversación. Cole, dijo. Bonito lugar tienes aquí, Greg. Ellie se metió las manos en los bolsillos. Estás en mi tierra. Solo pasaba a saludar, vecino. He hecho que mi gente revise algunos documentos de transferencia recientes del mercado de Couldery. Parece que podría haber un problema de procedimiento con el papeleo de tu adquisición la semana pasada. ¿Qué tipo de problema de procedimiento? El formulario de clasificación laboral. La designación de categoría para trabajadores Zarati después de la ocupación requiere una presentación suplementaria a la autoridad colonial, un proceso regulatorio estándar. Sin ella, la transferencia no está registrada correctamente. Greg sonrió, lo que significa, técnicamente, todavía es un lote abierto. Era una mentira presentada en el lenguaje de la inconveniencia administrativa, y ambos lo sabían. La pregunta era si Ellie se involucraría con la mentira en sus propios términos. Lo investigaré, dijo Ellie. Mientras tanto, estás en mi tierra y no te invité. La sonrisa de Greg no cambió. Quiero ser útil aquí. Ahorrarte el problema de un proceso regulatorio. Estoy dispuesto a ofrecer una compra al doble del precio del lote. Arreglar todo con un solo pago. Sin papeleo. Sales ganando y ella va a un lugar donde puedan hacer un uso adecuado de ella. No. La palabra fue clara. E inmediata. Sin inflexión. Greg esperó un momento para ver si había algo más. No lo hubo. Los campamentos a los que suministro tienen instalaciones médicas. Dijo Greg aún razonable. Mejor comida que la mayoría de estas granjas de la periferia. Estaría atendida. Dije que no. Cole. La amabilidad en la voz de Greg se diluyó, apenas. Gastaste 80 créditos en mercancía dañada que no necesitabas. Te ofrezco una salida rentable de una mala decisión. No conviertas esto en algo que no tiene que ser. Ellie lo miró. No dijo nada por un momento. Había conocido a hombres como Greg en varios momentos de su vida. El tono de voz, el barniz paciente, la convicción absoluta de que todo y todos tenían un precio al que cederían. Él nunca había encontrado esa particular certeza algo más que agotador. Ella no va a ninguna parte, dijo. Voy a pedirte que te vayas de mi tierra. Si sigues aquí en 3 minutos, dejaré de pedirlo. El más grande de los dos compañeros de Greg cambió su peso y dio un paso adelante. Fue un paso lento, del tipo deliberado, diseñado para registrarse. Ellie se movió. No. Era un hombre grande exactamente, pero estaba hecho para el trabajo físico. Sostenido, y había pasado varios años antes de la granja en situaciones que requerían un tipo diferente y más inmediato de habilidad física. Cubrió los 3 pasos hacia el compañero en el tiempo que le tomó al hombre registrar lo que estaba sucediendo. Agarró el brazo hacia adelante por la muñeca y el codo.
Redirigió, y el compañero se encontró en una posición que hacía que su tamaño fuera significativamente menos útil de lo que había sido 2 segundos antes. No. Se resistió. La gente rara vez lo hacía cuando la ventaja era la correcta. Ellie lo soltó y retrocedió y miró a Greg. La expresión de Greg había pasado por varias fases muy rápidamente y había llegado a un lugar cauteloso. Miró a su compañero, que se estaba enderezando y reevaluando la situación con la expresión de alguien que revisa una estimación. Volvió a mirar a Ellie. Eso fue innecesario, dijo Greg. Te dije que te fueras. Greg guardó silencio un momento. Miró hacia, una última mirada evaluadora, calculando algo. Luego volvió a mirar a Ellie con la expresión de un hombre que guardaba algo en lugar de desecharlo. Resolveremos la cuestión regulatoria por los canales adecuados. Entonces, dijo, recibirás noticias de la autoridad colonial. Estaré aquí, dijo Ellie. Subieron al transporte. Se alejó dejando una delgada línea de polvo en el aire seco. Ellie se quedó al pie de los escalones del porche durante mucho tiempo. Su pulso estaba elevado, y esperó a que bajara, lo cual hizo lentamente. Los dos soles ya estaban bien abajo, el cielo haciendo lo que hacía de naranja púrpura en la hora antes del anochecer, y la llanura de arbustos se extendía en todas direcciones, silenciosa y vacía. Oyó un paso detrás de él en el porche. Se dio la vuelta. Ella estaba de pie en la parte superior de los escalones, y la luz en sus sienes era brillante, genuinamente brillante, visible incluso con la luz del día que se desvanecía. Un oro pálido y cálido que trazaba los bordes de su piel donde captaba el crepúsculo. Él no la había visto así de brillante. Llevaba semanas notándolo y catalogándolo sin entenderlo. Y verla ahora con esta intensidad particular, después de esta escena particular, hizo algo en su razonamiento para lo que no estaba del todo preparado. Ella dijo su nombre, solo. Eso, solo las 2 sílabas pronunciadas con la voz uniforme y cuidadosa que usaba. Para todo. Él la miró. Él no se movió. Ella tampoco. La luz en sus sienes era constante y brillante, y el cielo sobre la llanura se volvía de un púrpura intenso. Él entró y puso agua. Ella lo siguió. Se sentaron a la mesa de la cocina y no hablaron durante un rato, lo cual era un tipo de conversación en la que se habían vuelto fluidos, y no era incómodo. Era, de hecho, lo más cómodo que había estado en 3 años. La tormenta eléctrica llegó rápido 3 semanas después, del tipo que se formaba sobre la llanura sin previo aviso y traía relámpagos horizontales y un viento que hacía temblar el granero de equipos en su estructura. Ambos estaban dentro cuando golpeó, cenando tarde después de un largo día en el bloque norte, y las luces parpadearon 2 veces y se quedaron encendidas. El bloque norte había sido un proyecto. El suelo allí tenía una capa de arcilla a unos 30 cm de profundidad, una capa impermeable que estaba atrapando el agua encima y matando de sed a las raíces que iban más profundas. Y. Habían pasado 2 días usando el accesorio de pala mecánica en el tractor para romperla en secciones y enmendar el perfil del suelo con material orgánico que se había obtenido del compost de maleza en el límite sur. Era un trabajo caluroso, polvoriento y exigente, del tipo que requería atención a las medidas de profundidad a largas distancias, y que salía mal rápido si no eras preciso. Al final del segundo día, ambos estaban cansados y cubiertos con el suelo rojizo del bloque norte, y se habían dicho muy poco el uno al otro durante horas. Trabajando en el silencio adyacente de 2 personas que han descubierto cómo ocupar el mismo espacio sin fricción. Ella había sido buena compañía cuando no hablaba, lo cual él no había esperado sentir así por nadie. 3 años solo le habían hecho pensar en el silencio como su hábitat natural, el elemento para él que estaba construido, y la presencia de otra persona como una intrusión, incluso cuando era bienvenida.
Pero su presencia no había sentido como intrusión. Había sentido en las primeras semanas como algo para lo que no tenía una palabra y en las semanas más recientes como algo para lo que sí tenía una palabra y aún no estaba listo para usar. Ella tenía un pequeño dispositivo. Él lo había visto antes, un rectángulo plano que guardaba en su habitación y no había preguntado por él porque esa era la habitación con el cerrojo en la puerta y lo que había en ella era suyo. Pero esa noche ella lo puso deliberadamente sobre la mesa de la cocina entre ellos y tocó la superficie para despertarlo. Lo que apareció fue una grabación o una serie de grabaciones, las marcas de fecha mostraban 8 años de antigüedad. Un lugar que se parecía imposiblemente a lo que ella había descrito. Las praderas del continente norte. De Sierra Prime, ese verde denso imposible, y el delta del río con la inundación. Filmada desde lo que parecía un terraplén alto, y el agua marrón y pesada y viva. Con tierra. Campos en un estado de cultivo que era claramente sofisticado. Las hileras plantadas en patrones geométricamente complejos, siguiendo las líneas de contorno de la tierra en lugar de ignorarlas. Un estilo de agricultura que trabajaba con la propia lógica del paisaje en lugar de imponerle una cuadrícula. Él reconoció esto como avanzado, incluso para los estándares de lo que ella le había estado enseñando. Y comprendió por primera vez la escala completa de lo que se había perdido cuando le arrebataron su mundo. Una reunión familiar de algún tipo. Gente alrededor de una mesa baja al aire libre. Caras de piel azul. Captando la luz. Niños corriendo entre las piernas. Un hombre con cabello blanco. Y una cara ancha riendo ante algo fuera de cámara. Ella estaba en una de las grabaciones brevemente, más joven lo suficiente como para que fuera visible, de pie en un campo con el brazo alrededor del hombro de una mujer mayor que tenía la misma mandíbula, la misma inclinación de ojos. Y ella estaba riendo de algo y señalando algo fuera de la pantalla y parecía durante esos segundos una versión de sí misma que los años intermedios habían cubierto. Ella lo vio sin hablar. Él lo vio a su lado. Cuando terminó, ella tocó la superficie de nuevo y se oscureció. Tenía 400 archivos, dijo. Perdí la mayoría de ellos cuando perdí mis cosas. Estos son los que estaban en el dispositivo. Ella miró la superficie. En blanco. A veces los miro cuando necesito recordar que soy de algún lugar. La tormenta era ruidosa ahora, la lluvia caía en láminas contra la pared este. Los relámpagos lo suficientemente cerca como para que el sonido y la luz llegaran casi juntos. El tipo de tormenta que hacía que la granja se sintiera pequeña y provisional, lo cual todo lo era. Él no dijo nada por un momento porque no había nada que decir que no fuera a ser insuficiente. Eras buena en eso, dijo finalmente. En tu mundo. Puedo decirlo por las grabaciones. La forma en que se plantaban esos campos. Ella lo miró con una ligera sorpresa. Como si esto no fuera lo que él había esperado que ella viera. Mi abuela era mejor, dijo ella. Podía leer un perfil del suelo con la mano, sin instrumentos. Tocaba la capa, la olía, y te decía su composición, su historia. Lo que quería. Estaba aprendiendo eso cuando llegó la ocupación. Hizo una pausa. Siempre iba a ser una cuidadora de suelos. Nunca fue una pregunta. Y ahora estás cuidando el mío, dijo él. Suelo diferente. Ella casi sonrió. Aunque no es un suelo malo. Una vez que dejas de luchar contra él. Él miró la superficie oscura del dispositivo. La mujer de la grabación, la mayor, tú. Madre, tu abuela. Ella guardó silencio un momento. No evacuó, dijo. Dijo que era demasiado vieja para empezar en otro lugar y que la tierra la recordaría. Cuando terminaran los problemas. Miró la tormenta por la ventana. No sé qué le pasó. Él se quedó con esa verdad, que era la forma específica del peor tipo de
No saber, el tipo que no cierra las heridas. Ella dijo entonces, su voz era uniforme. Había decidido decir esto esta noche. Estuve en la instalación de procesamiento de la estación Calder durante la ocupación, 2 años después de la evacuación. Los Krell utilizaron algunos de los Zarati capturados para trabajar en la fase de extracción inicial. Hizo una pausa. Hubo un incendio en una de las unidades de procesamiento. ¿Falla del equipo o deliberado? Nadie estaba seguro. Yo estaba cerca de la puerta. Salí. Algunos otros no. Se tocó brevemente la cicatriz del cuello. Después de eso, fui clasificada como mercancía dañada en el inventario de mano de obra, lo que significaba que me trasladaron a los mercados de menor valor, por eso estaba en un patio sucio en Calder por 20 créditos. Lo dijo todo de la misma manera mesurada, sin dramatismo, sin el énfasis particular que le habría facilitado al responder. Simplemente hechos en orden. Los hechos de una vida que había sido organizada y reorganizada por fuerzas indiferentes a su peso específico en el mundo. La precisión de su abuela con los perfiles del suelo. Su esposo que se quedó para ayudar a la gente que no podía moverse rápidamente. Las 400 grabaciones. Reducidas a las pocas restantes. El trabajo de campo que ella siempre iba a hacer en una tierra que siempre iba a conocer. Todo reconfigurado en esto. Una mujer sentada frente a un granjero en una tormenta en el extremo lejano de la periferia colonial, presentando hechos sobre sí misma a alguien que no los había pedido, pero que los pedía de la manera particular en que él preguntaba. Simplemente estando presente y sin apartar la mirada. La luz, dijo. En tus sienes. Llevo semanas notándola. Ella lo miró. Algo en su expresión se había quedado muy quieto. ¿Qué es?, preguntó. Ella guardó silencio un momento. La tormenta era ruidosa en el tejado. Entre mi gente, se llama Beyat. Es involuntario, como un latido, algo que no puedes controlar. Cuando estamos amenazados o sufriendo, se oscurece. Cuando estamos en paz, genuinamente en paz. No solo seguros, realmente en paz, se ilumina. Ella miró la mesa entre ellos. Llevaba años oscureciéndose. Casi había dejado de esperar que hiciera algo más. Él esperó. Ahora mismo, es lo más brillante que ha estado desde antes de la ocupación, dijo ella. Lo dijo con la precisión de alguien que informa un hecho, no hace una declaración. Pero su voz, que siempre era uniforme, no era del todo uniforme. La tormenta se movió sobre ellos. Los relámpagos estaban más al este ahora, el sonido rodando lento. Él extendió la mano lentamente sobre la mesa, dándole todas las oportunidades para observar el movimiento y responder. Antes de que llegara, y tocó el lado cicatrizado de su rostro con el dorso de 2 dedos. No el lado intacto, el lado cicatrizado donde la piel estaba tirante y texturizada y diferente. Recorrió la línea donde comenzaba en su mandíbula y subió sin prisa, como si estuviera leyendo algo que quería recordar, como si estuviera mapeando un lugar al que pretendía regresar. Ella no se movió. Sus ojos permanecieron en su rostro. El velate en sus sienes resplandeció y ella lo permitió. Cuando él retiró la mano, ella exhaló un lento aliento y la tormenta habló por ellos durante un rato y eso fue suficiente. Los papeles de la autoridad colonial llegaron 17 días después, exactamente como Greg había prometido, una investigación formal sobre la validez de la documentación de transferencia, citando el requisito de presentación suplementaria que podría o no haber sido una regulación real. Eli lo leyó 2 veces, entendió alrededor del 60% y envió un mensaje al número al que no había llamado en 8 meses. Su hijo Danny tenía 26 años y trabajaba como asistente legal para una oficina de servicios legales de la Confederación en el cuarto sector. Era inteligente.
cuidadoso y no había regresado a la granja desde que murió su madre, lo cual era algo entre ellos que no habían resuelto tanto como acordado no presionar. Respondió al mensaje en 4 horas y preguntó qué necesitaba Ellie. Ellie explicó la situación con razonable precisión, incluyendo la parte en que había comprado a alguien en una subasta porque Danny lo sabría de todos modos y no tenía sentido andar con rodeos. Describió la transferencia, la oferta, la contraoferta de Greg, los 80 créditos. Describió las 6 semanas. Describió el proyecto de la capa de arcilla del bloque norte y la siembra asociada y los números de eficiencia del riego. Describió los papeles de la investigación. Escribió todo. Esto de la manera plana y factual que le había servido bien al presentar informes en el ejército y le servía ahora al tratar de comunicar sobre cosas que no eran particularmente planas bajo los hechos. Hubo una pausa en el intercambio. Luego Danny escribió, saldré. El tono de esas 3 palabras era complicado, no enojado, no complacido, más bien como alguien que ha recibido información que requiere procesamiento en persona. Ellie respetó esto. Él llegó en el transporte de 40 asientos que cubría la ruta entre el centro del cuarto sector y el asentamiento de Calder 2 veces por semana. Ellie lo encontró en la estación, y se quedaron un momento en el polvo y el calor de los 2 soles. Y. Danny era más alto de lo que había sido, pensó Ellie, lo cual era imposible ya que había sido adulto durante años. Pero algo en él parecía más grande. Tal vez solo la distancia haciendo que las dimensiones fueran poco fiables. Pareces cansado, dijo Danny. ¿La granja? Sí. Danny miró el camión. Vamos. En la granja, Danny bajó del camión y se paró en el patio y miró los campos. Y la expresión en su rostro era la expresión de alguien que hace cálculos que no esperaba tener que hacer. El bloque sur era notablemente más productivo de lo que había sido. Las líneas de riego corrían rectas y verdaderas. La siembra asociada era visible en los intersticios organizados entre las hileras de cultivos principales. Las cosas eran diferentes. Se podía ver desde el patio. Había crecido en esta granja, Danny. Sabía cómo se suponía que debía verse y cómo se había visto y cómo se veía ahora. No dijo nada de esto en voz alta. Simplemente se quedó en el patio y miró un momento más de lo necesario para contemplar la vista. Sia salió del granero de equipos, limpiándose las manos con un paño. Vio a Danny y se detuvo. Danny la vio. Miró a Ellie. Su rostro estaba muy cuidadosamente sin comunicar lo que estaba comunicando. Sia, dijo Ellie, es mi hijo, Danny. Ella sintió. Sé de ti, dijo ella. Él habla de ti más de lo que se da cuenta. Danny miró a su padre. Ella trabaja en la granja, dijo Ellie. Sí, dijo Danny. Eso lo veo. Era mejor al no decir cosas de lo que Ellie le había dado crédito, lo cual era una habilidad que probablemente había desarrollado en el trabajo legal y que ahora estaba desplegando en un contexto diferente. Esa noche, Danny se sentó a la mesa de la cocina con los formularios de la investigación y sus archivos legales y trabajó con la concentración de alguien que ha hecho este tipo de cosas muchas veces y no tiene interés personal en perder. Sia respondió a sus preguntas desde el otro lado de la mesa con la misma franqueza que aportaba todo. Sin rodeos, sin elipsis, los hechos en secuencia y precisos. Danny tomó notas en un pequeño blog y ocasionalmente la miraba con la expresión de alguien que recalibraba una expectativa. Las preguntas entraron en detalles que no eran cómodos. ¿Cuál era su estatus en el momento de la transferencia? ¿Qué documentación había recibido durante el procesamiento en el mercado de Calder? Se le había informado de sus derechos bajo la Carta de la Confederación en algún momento. Ella respondió a todo sin inmutarse.
Las respuestas, notó Eli, contaban una historia sobre un sistema que operaba creando tantas pequeñas barreras a la autodefensa que el derecho a defenderse se volvía teórico, presente en papel y ausente en la práctica. ¿Cómo? Una puerta con un cerrojo en ambos lados y solo una de las partes con la llave. Danny se había quedado callado de una manera que Eli reconocía de cuando Danny estaba resolviendo algo complicado y necesitaba que la habitación estuviera en silencio. Siguió trabajando. Al final de la segunda hora, había encontrado lo que había estado buscando. Presentó su impugnación antes de que el periodo de registro suplementario siquiera se abriera para este tipo de transferencia. Dijo Danny, sin levantar la vista de los documentos. Lo que significa que su queja es procesalmente nula en sus propios términos. Si respondemos con esto y añadimos una contrademanda por acoso de una transferencia legal completada, la autoridad colonial no solo desestimará su caso, sino que abrirá una investigación sobre él. Eli miró la documentación. ¿Funcionará? Depende de si ha hecho esto antes. Danny finalmente levantó la vista. Supongo que sí. Probablemente más de una vez. Miró hacia cuando dijo esto. No como una pregunta, más bien como un reconocimiento en voz alta de que el sistema que había producido este papeleo también había producido sus circunstancias. Que estas no eran cosas separadas. Probablemente haya otras personas, dijo Sia. Que era lo que Danny había estado implicando, pero era más honesto que la implicación. Probablemente, dijo Danny. La habitación quedó en silencio un momento. Hazlo, dijo Eli. Hubo un silencio. Hazlo, dijo Eli. Greg tomó represalias, lo cual a nadie le sorprendió. 3 noches después de que Danny ya había presentado la contrademanda y la autoridad colonial había reconocido el recibo, alguien fue a los controles de la bomba de agua de la granja por la noche e introdujo una falla mecánica que Eli encontró a las 5 de la mañana cuando sonó la alerta de riego. Llevó la mayor parte del día a rastrear y reparar. Los tres trabajando en relevos, Danny sosteniendo luces y entregando herramientas mientras Eli diagnosticaba y se trabajaba la línea secundaria que alimentaba el bloque este. Por la noche, el sistema volvió a funcionar. Cenaron. Tarde y cansados y sin mucha conversación, y al final, Danny se recostó en su silla y los miró a los dos con la expresión de alguien que ha pasado un día observando algo y ha llegado a una conclusión al respecto. Sia, dijo con la cadencia precisa de alguien que elige sus palabras con cuidado. Mi padre es malo para decir las cosas. Es un rasgo familiar. Quiero que sepas que lo que he visto hoy es... Hizo una pausa. Me alegro de que me haya llamado y me alegro de haber venido. Ella lo miró por un momento. Yo también, dijo. Danny miró a Eli. Eli miró la mesa. Bien, dijo Danny. 3 días después, la autoridad colonial desestimó la queja de Greg y abrió una investigación formal sobre su operación, citando la contrademanda de Eli y aparentemente varias otras quejas que habían estado en su sistema, esperando algo a lo que adjuntarse. No era él. Fin de Greg Carson. Él se recalibraría y continuaría. El sistema que lo hizo posible seguía en pie, y una queja desestimada y una investigación no iban a desmantelarlo. Eli lo sabía. Era un hombre práctico, pero era algo. Era lo inmediato, y lo inmediato era lo que tenía. La terminación final del contrato de trabajo llegó un jueves. Eli llevó hacia la oficina de la autoridad colonial. En Colder, el mismo edificio donde el mercado de intercambio archivaba su documentación, el mismo universo administrativo que había producido el formulario de transferencia al que él había presionado su pulgar 6 semanas antes. Ella se sentó en la sala de espera y llenó el reconocimiento de autodeterminación y el oficial de la autoridad lo selló y le entregó la copia. Sin ceremonia.
Ella sostenía la única hoja de papel y la miró. El documento. Decía, en el lenguaje administrativo seco, que la libertad legal aparentemente requería, que ya no estaba clasificada como mano de obra en servidumbre, que era una residente libre del sistema colonial con plenos derechos bajo la Carta de la Confederación. Era una página. No pesaba casi nada. Ella la dobló cuidadosamente. Una vez y luego otra vez y la guardó en su bolsillo. Sus manos, Eli notó, estaban firmes. El velate en sus sienes era muy brillante, ardiendo limpia y cálida en el vestíbulo fluorescente de la oficina de la autoridad colonial, y el oficial detrás del mostrador lo miró una vez con un destello de algo. No reconocimiento exactamente, más bien el breve reconocimiento de una persona que ve algo real en un lugar que usualmente trataba con versiones de papel de las cosas. En el camión de regreso, Eli dijo, hay un programa de reasentamiento. Para Zarati, tercer sector, 2 puntos de salto desde Colder. Está operativo. Lento pero real. Mantuvo los ojos en la carretera. Lo encontré la semana pasada. Hay unos 300 Zarati ya allí. Están reconstruyendo tierras agrícolas. No se parece en nada a Sierra Prime, pero es tierra. Ella guardó silencio. Podrías irte, dijo él. Eso sería algo razonable. Ella miró el camino que tenían por delante. La tarde era brillante y los 2 soles estaban altos y la llanura de arbustos se extendía en todas direcciones, plana y enorme indiferente. Sí, dijo ella, sería algo razonable. Eso no era un sí a irse. Él no lo presionó más. Ella se quedó la noche y la mañana siguiente. Danny se fue el último día de la semana. Cargó su bolso en la bodega de carga del transbordador de tránsito y Eli se paró a su lado en el polvo. Y no dijeron la mayor parte de lo que podrían haber dicho, que era la forma de las cosas entre ellos y también era suficiente. Danny lo abrazó. Eli le devolvió el abrazo. Había pasado mucho tiempo, y la forma de su hijo era más grande de lo que recordaba, y la sostuvo un momento más de lo estrictamente necesario. Vuelve alguna vez, dijo Eli. Lo haré, dijo Danny. Hizo una pausa. Ella es buena para la granja. Lo sé. Y para otras cosas. Eli lo miró. Danny subió al transbordador con la expresión de un hijo que ha dicho lo que vino a decir y considera el asunto zanjado. Pasó un año. La granja cambió. No de repente, no. Dramáticamente, de la manera en que cambian las cosas cuando a alguien que sabe lo que hace se le da tiempo para hacerlo correctamente. El bloque sur duplicó su rendimiento al final del primer ciclo de cultivo completo con la siembra asociada decía establecida. La eficiencia del riego aumentó en los 3 bloques. Ella construyó una estructura de vivero cubierta con materiales recuperados en el lado oeste del edificio principal, un lugar para iniciar plántulas en condiciones controladas antes del trasplante. Parecía, pensó él, vagamente algo de las grabaciones en su dispositivo, algo nativo de un lugar que ya no existía, reconstruido aquí en chapa y poliarpa en un sistema estelar diferente. Él no había dicho esto en voz alta. Él pensó que ella sabía. La habitación de invitados ya no era la habitación de invitados. Ella había dejado de considerarla un alojamiento provisional y la había convertido silenciosamente, a lo largo de varios meses, en algo que era suyo. Pequeñas cosas. Un estante. Un juego de herramientas que prefería mantener separadas del granero. El dispositivo con sus grabaciones. El documento doblado en el cajón, que él consideraba el ancla de la habitación. Lo que le daba sentido al resto. Mantuviste el papel que decía que te pertenecías a ti misma lo suficientemente cerca como para tocarlo. Eso no era extraño. Eso era lo más sensato del mundo. Los vecinos ahora sabían su nombre. Gene, en el suministro de IA,
preguntaba. Por ella por su nombre cuando Eli venía a buscar semillas, incluso una vez le envió un mensaje directamente a la granja preguntando si estaría dispuesta a consultar sobre un proyecto de riego que estaba haciendo para la cooperativa de la colonia. Ella había ido. Había sido buena en eso y regresó con la cualidad ligeramente energizada de una persona que ha sido útil de una manera específica. Y ha encontrado eso satisfactorio. La mujer que dirigía el intercambio de la estación de agua en la carretera exterior le había dado un acuerdo comercial permanente. Algunas de las plántulas del vivero se intercambiaban por alimentos en conserva, y habían entablado una amistad de algún tipo, del tipo lento y práctico, construida a través de transacciones y breves conversaciones. Después de años de ser trasladada por lugares donde nadie sabía su nombre por elección, donde había sido inventario, stock, un elemento de línea en un sistema de archivos, ser conocida por su nombre de la manera cotidiana de una comunidad. Era su propio tipo de documento. Prueba de un tipo diferente. Él le traía té por las mañanas, preparado como ella le había mostrado en la tercera semana, que no era como él lo había estado preparando antes, y era mejor. Se lo dio a su derecha, porque ella era diestra, y él había aprendido esto y lo guardaba en él. Conocimiento acumulado del año, de la misma manera que guardaba la ubicación de cada cruce de riego, y el ángulo de cada colina en el bloque norte. Ella ajustó su taza a su derecha cuando sirvió, sin levantar la vista de lo que estaba leyendo o haciendo. Un movimiento tan automático que se había vuelto invisible. Lo cual era en sí mismo una especie de cosa. El cuaderno estaba casi lleno. Necesitaría uno nuevo. El documento estaba en el cajón al lado de su cama. Lo había visto una vez cuando dejaba una herramienta que ella le había pedido que trajera, y ella ya estaba fuera, solo la esquina blanca, doblada 2 veces. Él no preguntó por qué estaba allí en el cajón con sus otras pocas cosas guardadas. Él pensó que lo entendía. En una vida que le había quitado casi todo, un papel que decía que ella se pertenecía a sí misma no era algo que guardaras donde no pudieras alcanzarlo. Era algo que mantuvieras al alcance de la mano. La forma en que guardabas agua en un país seco porque la ausencia de ella era algo que tu cuerpo recordaba y no confiaba por completo en que había terminado. A veces pensaba en el patio de la subasta, no a menudo, pero a veces. La voz del subastador haciendo su espectáculo para la multitud. La forma en que la multitud había hecho su ruido cuando salió su lote, divertida y despectiva, descartando algo, y sus manos en las rodillas apretadas, el velate en sus sienes tenue y retraído. Todo eso concentrado en un momento que no le había importado a nadie. En ese patio excepto a él, y que no le había importado por razones que él no había podido articular en ese momento. Podía dejarlo ir porque había terminado. No el sistema que lo había producido, ese todavía estaba funcionando. Alguien como Greg Carson todavía estaba en ese patio este mes y todos los meses, y ninguna contrademanda había cambiado la arquitectura fundamental de la cosa. No. Se hacía ilusiones al respecto. Pero ese patio específico, esa tarde específica, había terminado. Ella había salido de él en su camión y no había vuelto a entrar. Eso era lo que había sido posible. Y se había hecho. Y lo hecho había crecido en el año que lo había seguido. Ya no se decía a sí mismo que era porque el subastador se estaba portando como un idiota. Se dijo eso por un tiempo. Porque era cierto y porque era una verdad manejable, pero no había sido todo. Ni siquiera entonces. Él la había mirado y había visto las manos apretadas y la luz tenue y la paciencia particular de alguien que conservaba lo poco que tenía. Y. Algo en él lo había reconocido. La postura específica de una persona que todavía lucha, todavía elige, incluso cuando la elección ha sido reducida a casi nada. Lo había reconocido porque había vivido en alguna versión de ello durante 3 años. Una privación diferente a la suya, pero hecha de la misma madera. Él
Aliento contenido, el silencio plano, el pasar cada día haciendo que se tratara del trabajo y no de para qué era el trabajo. Él había subido la oferta, y el resto había seguido. Estaba en el campo este al anochecer cuando ella vino a buscarlo, terminada con el trabajo del vivero por el día, moviéndose por él. Campo bajo la larga luz ámbar con la facilidad de alguien que había aprendido. Esta tierra, sus elevaciones y sus puntos bajos, sus parches fiables e inestables. Ella se acercó y se paró a su lado donde él miraba el horizonte, los dos soles bajando juntos como lo hacían en esta estación, uno guiando y el otro siguiendo como puntuación. Ella le rozó el hombro con el suyo. No accidental, el contacto pequeño y deliberado de alguien que ha decidido y no está anunciando la decisión, solo la está ejecutando. Él no se apartó. Se quedaron en el campo, y la luz se fue, y las primeras estrellas aparecieron sobre la llanura oriental. Nítidas y frías y muy lejanas. Y el velat en sus sienes brillaba cálido y constante en la oscuridad. La misma luz que él había aprendido a leer, como leía el clima, como leía el suelo, como leía el lenguaje lento y paciente de las cosas que crecían. Él había entrado en ese patio de subastas para comprar semillas y un convertidor de energía. Se había parado al borde de la multitud, diciéndose a sí mismo que solo estaba mirando. Había comenzado porque un subastador se estaba portando como un idiota. Se lo dijo a sí mismo por un tiempo. Ya no se lo decía. Homon Grove de Mini Bundles, Homon Grove nueva transcripción completa. Palabras aproximadamente 12,100, secciones cubiertas, todo el terreno de la subasta, la puja, el viaje a casa /diagonal primeras palabras, primeras semanas, la amenaza llega, la noche que cambia las cosas, la complicación /diagonal desafío. Regulatorio, la resolución /diagonal el costo de quedarse, epílogo. Los momentos más destacados son, 1, la puja misma, la contraoferta de Greg y la inquebrantable escalada de Ellie, 2, la escena de la revelación durante la tormenta, 3, la escena final en el campo con el toque de hombro y la línea final. Puntos débiles. Potenciales, la sección 7, el material regulatorio /diagonal legal requirió la mayor exposición y puede sentirse ligeramente más lento que las secciones circundantes. Si esa sección necesita ajustarse, el detalle del asistente legal de Danny se puede simplificar sin perder el núcleo emocional de su llegada.